estamos en el parcial de hoy vida cotidiana. Vamos a analizar 3 series: Game of Thrones, Breaking Bad y Homeland, las cuales hemos visto en clase. Las vamos a analizar desde su punto de vista narrativo. Vamos a analizar el trasfondo que tiene estas series. También vamos a analizar sus protagonistas, muchas partes de las series que las componen como un producto televisivo. Bueno, vamos a empezar con los personajes principales de cada serie y vamos a empezar por Game of Thrones y el personaje de Ned Stark. Bueno, el personaje de Ned Stark es como más un personaje que se guía por lo correcto, ¿no? A pesar de que todo el contexto que lo rodea, que es la guerra por el poder, pues este personaje siempre se guía por hacer lo bien, ¿no? Sí. Ned Stark encarna el heroísmo en Game of Thrones, en un mundo donde hay injusticias, es un mundo un poco, pues por así decirlo, como lleno de maldad, y donde el más fuerte sobrevive. Entonces Ned Stark, pues a nuestro parecer, es como la persona que encarna el heroísmo, y es una cosa muy importante en esta serie, a pesar de que tiene muchos personajes, ya que él encarna el bien de ese mundo. Incluso cuando él es como uno de las manos derechas, ¿no?, del rey, cuando el rey decide matar a esta otra, ¿cómo es que se llama? ¿A quién? A la chica de los dragones. Daenerys Targaryen. A ella, pues el rey la decide matar. Él arriesga incluso su propia vida, pues porque él no está de acuerdo con que la maten a ella, incluso ella estando embarazada. Él prefiere como arriesgar su posición e incluso su vida, porque sería traición al rey, con tal de que pues él no hacer parte de esa estrategia. Bueno, ahora vamos a hablar del personaje principal de Breaking Bad, Walter White. Entonces este personaje es un personaje que en donde hay un cambio muy grande que se ve pues en la primera temporada, la cual vimos a raíz de la clase, en donde las circunstancias de que lo rodean lo hacen cambiar. La desesperación por una enfermedad lo hacen que como que sus valores se pierdan. Incluso pues aunque sabemos que lo que él está haciendo está mal, pues se sale de la ley, porque pues aparte de traficar con drogas, él llega al punto de matar a alguien, pero uno en cierta forma pues se pone del lado de él porque ve por lo que él está pasando. Es decir, él tiene una enfermedad terminal que ya está muy avanzada, que es el cáncer que él tiene, y pues además su sueldo como profesor de química en la escuela secundaria pues no le da para pues ni mantener su enfermedad, ni a su esposa ni a su hijo, y además su esposa está embarazada, es decir, ya va a tener un segundo hijo, y además su hijo mayor pues tiene ciertas limitaciones físicas. Entonces él todo esto le preocupa, pero uno de cierta forma siente empatía por él, por las circunstancias que lo están rodeando en ese momento. Bueno, para terminar con los protagonistas, está Carrie Mathison de Homeland. Esta serie de hecho tiene 2 protagonistas, que es Brody y Carrie Mathison. Los dos sufren por la locura y el otro por el cambio de ideales que tiene. Brody lo podemos asemejar con Walter White porque las circunstancias hacen que él cambie. Él es un patriota norteamericano que debido a que fue capturado por los líderes de Al-Qaeda, ¿no? Sí, por los líderes de Al-Qaeda, él cambia todas sus mentalidades y termina en una persona que odia al pensamiento americano. Sí, o sea, al entender uno el por qué está haciendo eso, es porque mientras él estuvo en cautiverio, a él le quitaron la única persona que
de hecho lo trató bien y le dio como una luz de esperanza en su cautiverio, que fue este niño Aiza, creo que se llama. Eso sí. Y pues darse cuenta que fue por culpa de un bombardeo por parte de los Estados Unidos que este niño murió, pues tuvo una influencia en querer hacer lo que aún así le tiene como destinado a que haga su misión. Bueno, vamos a hablar de los antagonistas. Entonces vamos a hablar de los dos más fuertes: Jaime Lannister de Game of Thrones y Abu Nasir de Homeland. Bueno, a ti, ¿cuál te parece que es como cuál más encarna la maldad de los dos? Pues es difícil decir cuál de los dos encarna más la maldad, porque pues digamos que la maldad es algo como muy subjetivo, ¿no? Digamos que ya hay como una predisposición a que pues Abu Nasir al ser musulmán y a ser un extremista, pues encarna como más el prototipo del terrorista, ¿no? O sea, como el más malvado. Sí. Pues por todo esto, pues la cuestión entre esta organización que es Al-Qaeda y Estados Unidos. Entonces nos han vendido la idea de que los musulmanes son los que matan niños, los que generan terror en el mundo, ¿no? Bueno, a mí, de hecho me parece que Jaime Lannister es un protagonista mucho más malo. Pues el mundo de Game of Thrones es un mundo que tiene mucha maldad. Además es un mundo tiene cosas muy particulares. Pues Jaime tiene sexo con su hermana. Asimismo, él trata de matar a un niño. Pues el personaje de Homeland, Abu Nasir, es un personaje que ya conocemos, que es más como estereotipado y pues para mí Jaime Lannister es un personaje que encarna la maldad y no es tan, o sea, no lo conocemos tanto en nuestro mundo, y pues esto lo hace como más único. Bueno, vamos a hablar de otro tema importante de estas tres series. De hecho, la serie de la que no hablamos, Mad Men, no tiene, este punto no es tan evidente, que son los cliffhangers. Bueno, esta es una de las cosas que hace a Game of Thrones y a estas demás series, bueno, en especial a Game of Thrones, como hace que el espectador esté como más en sintonía con... Como la expectativa, ¿no? Sí. Y bueno, esto lo hace muy televisivo a pesar de muchas cosas que tiene de otro tipo de arte, en especial del cine. Bueno, de hecho, no. Homeland también tiene cliffhangers muy fuertes y Breaking Bad. Estos cliffhangers de estas tres series las hacen muy televisivas, ya que invitan al espectador a ver como más capítulos de la serie y que como que sigan como que se sientan que deben seguir el transcurso de la historia. Sí, por ejemplo, en Breaking Bad, la historia, pues cada capítulo son capítulos lentos, pero al final de cada capítulo pasa algo como extraordinario y ahí cortan, ¿cierto? Entonces uno quiere saber el otro capítulo, qué es lo que va a pasar con esa situación que pasó en el capítulo anterior. Y lo mismo en Homeland, por lo menos en el transcurso de la primera temporada lo tienen a uno, a pesar de que es una serie muy rápida y que todo se va sabiendo muy rápido, lo mantienen a uno en la expectativa a ver si este personaje Brody al fin está de parte de Al-Qaeda o simplemente pues es un malentendido de esta gente de la CIA. Sí, en Homeland juegan mucho con eso. Sobre todo cuando muestran, como bueno, uno dice no, al parecer el tipo no hace parte de Al-Qaeda, pero después cuando lo muestran rezando, ¿cierto? Sí. Que se convierte... De hecho creo que es un cliffhanger de Homeland. Creo que cortan ahí y uno queda como espectador, ¿qué está pasando acá? Sí, porque yo me acuerdo mucho que en ese capítulo lo muestran orando y cortan el capítulo y uno queda como... ¡ah! O sea, sí. Sí, entonces bueno, los cliffhangers son como puntos muy importantes de los ganchos en español. Son puntos muy importantes en esas tres series. Bueno, ahora vamos a hablar de los desnudos. Pues los desnudos son muy evidentes. De hecho, donde son más evidentes es en Game of Thrones.
también en Homeland, en la primera escena de... En la primera escena, no, en el primer capítulo, hay una escena de un desnudo que es explícito, no es una cosa que no se muestre mucho, y en Game of Thrones sí es muy, muy, muy evidente. Sí, pues la desnudez está como presente en las tres series, ¿no? Tanto en Breaking Bad como en Homeland y Game of Thrones. Yo creo que en Breaking Bad, pues no es tan explícita, pero sí hay situaciones, hay bastantes situaciones sexuales, ¿no? En la primera temporada. Pues cuando Walter... O sea, en Breaking Bad no hay desnudos, pero hay una sexualidad que es más explícita. Sí, que es cuando Walter hace algo malo y se desquita como, o se desahoga sexualmente con su esposa, ¿no? En Homeland pues ya se muestra como más como la parte íntima, o sea la intimidad de pareja entre Brody y su esposa, y pues hay desnudez, ¿sí? Y también partes sexuales, pero como tú lo decías en Game of Thrones es como mucho más explícita. No, pues no le tapan como nada a las mujeres, se muestran completas. Y pues la desnudez va acompañada también pues de situaciones sexuales en la serie, que pues personalmente no sé cómo que le aporta a la serie, pero como tú lo mencionabas una vez, es como le da como esa característica, ¿no? A la serie. Sí, yo pienso que la sexualidad de Game of Thrones es algo del tono de la serie. También yo pienso que sirve como para mostrar el mundo de Game of Thrones, que es un mundo en donde la sexualidad está muy presente y que las prostitutas en esa historia juegan un papel relevante en las características de los personajes. Entonces, pues a pesar de que sea muy explícito, también tiene como su trasfondo, especialmente en Game of Thrones, la sexualidad. Sí, pues como tú lo decías, muestra como las características del contexto, ¿no? Porque pues los que acuden pues a las prostitutas son los hombres, especialmente los que tienen poder, ¿no? Como los reyes y ese tipo de personajes, y pues muestra como ese tono que ronda la serie, que es la lujuria, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de la producción, en especial de las locaciones, que son muy importantes en Homeland y en Game of Thrones. Bueno, Homeland hay tres locaciones que son Estados Unidos, donde pasa la mayor parte de la historia. Israel, creo que es Israel la que se muestra al principio, y México en una escena de Homeland. En Game of Thrones, pues dado su alto presupuesto que tiene, pues tiene la oportunidad de no hacer solo la serie en estudio y de utilizar efectos especiales para algunas ocasiones, sino también tiene la oportunidad de grabar en diferentes países. Creo que uno de esos es Nueva Zelanda. Sus locaciones son en tres partes del mundo, una de ellas es Nueva Zelanda. Sí, eso es algo que resalta en Game of Thrones, donde tiene locaciones muy muy buenas, que asimismo son ambientadas por los efectos especiales. Sí, bueno, otra parte muy importante de la producción de Game of Thrones es la dirección de arte. Tiene una dirección de arte muy muy buena, donde o sea, por cada personaje tiene su como vestuario diferente, que más allá de eso tiene como su mitología. Pues aquí en esta serie es donde se ve más evidente. También los extras en Game of Thrones, es evidente como la producción, como influye en pues también la verosimilitud de la serie, porque muestra diferentes rasgos de este mundo, del de Game of Thrones. Bueno, los colores en Breaking Bad también son como muy importantes, porque hay como una oscuridad, ¿cierto? En ciertas partes, pues debido yo creo que también a la trama de la serie, que es sobre este mundo underground, que es fuera de la ley, ¿cierto? Y asimismo hay como colores muy cálidos, dado el hecho que están en la frontera con México, ¿cierto? Y que pues ambientan como el desierto, ¿cierto? Que es también donde al principio hacían
como cocinaban las metanfetaminas que eran en el desierto, y pues como todos los colores son ambientados para ese contexto. Sí, sí, yo pienso que es muy importante y es muy evidente porque también tiene como valores semióticos, el amarillo, el verde, en Breaking Bad, ya que pues de hecho la serie está grabada en esos colores. Es la serie donde se ve como más fuerte los colores a la hora de la grabación, ya que en Game of Thrones y en Homeland hay muchas paletas de colores porque hay locaciones en Game of Thrones como The Wall, pero que son, o sea, son muy diferentes a The King's Landing, que son colores como rojos, y The Wall es azul. En Homeland también está el amarillo, que es cuando están en Israel, sí, están en Israel, y pasa a colores como, pues a colores oscuros y fríos, que es cuando cuando la serie toma lugar en la CIA. Entonces, esos son como los matices de colores que tienen estas diferentes series. Dramáticamente, pues en Homeland se trabaja mucho el suspenso, ¿no? Saber si Brody es o no parte de Al Qaeda, pues lo tiene a uno todo el tiempo, como qué va a pasar con este personaje, ¿cierto? Sí. Lo mismo, bueno, en Breaking Bad, pues es el cambio transicional de Walter, que es un hombre correcto, un hombre de familia, que pues debido a las diferentes circunstancias que lo llevan a involucrarse en el mundo del narcotráfico, pues se va transformando en un hombre más de ese mundo, ¿no? Que como sabemos es un mundo oscuro, pues donde predomina como la ambición y la maldad. Y en Game of Thrones hay como más que todo como una mezcla, ¿cierto? Sí. Porque no, o sea, tanto en Breaking Bad como en Homeland están centrados como en ciertos personajes específicos. Sí. Pero en Game of Thrones es como están todo el tiempo aquí y allá. Sí, de hecho, Game of Thrones tiene como una trama coral porque hay muchos personajes y no sabemos en sí cuál es el protagonista, a pesar de que hay rasgos muy marcados en cuanto a narrativa con Ned Stark o con Tyrion Lannister, pero hay muchas historias y podría ser igual. Estas historias están como rodean al trono de Game of Thrones, y podríamos decir que estas historias se enlazan es por este trono. Por pues lo que decíamos antes, es como por la búsqueda del poder, ¿no? Entonces no hay una familia en específico que quiera llegar como al trono de hierro, sino que son diferentes personas que están buscando ese objetivo. Sí, bueno, ahora vamos a hablar del público. Homeland, como lo habíamos hablado en clase, es como para el público norteamericano, ya que la serie tiene muchos rasgos de la actualidad, o de la actualidad por lo menos de hace 10 años para acá, con el ataque de las Torres Gemelas. Entonces nos muestra como la paranoia americana en cuanto a los ataques terroristas de grupos como Al Qaeda. Sí, en Homeland juegan mucho con ese miedo de la gente en que en cualquier momento les van a poner una bomba o van a ser atacados por Medio Oriente, y pues juegan mucho con eso, ¿no? Sí. En la serie juegan mucho con este enemigo que es el enemigo más grande que tiene los Estados Unidos, que es Al Qaeda. Bueno, yo pienso que Game of Thrones tiene un público como de mente abierta, porque pues primero está la violencia, después están los desnudos. O sea, yo no pienso que mi mamá vea este programa y le guste, no es una cosa para todo el mundo. Entonces también es un público de mente abierta y no tan conservador, porque una persona de tercera edad no le va a gustar ver tantos desnudos. Sí, y tanta sangre, ¿no? Y tanta sangre. Bueno, Breaking Bad. Bueno, en Breaking Bad, pues digamos que se maneja un público, digamos, mixto. Por una parte está el público norteamericano, que está pues no influenciado, sino que le está tocando una realidad que es como
el boom de las metanfetaminas en este país, que es la droga como que tiene como en problemas a los Estados Unidos. Pero igualmente también se hace una mezcla con el público latinoamericano, Sí. pues porque obviamente, pues primero las locaciones están en la frontera con México, y segundo pues se tiene pues ya el prejuicio o el estereotipo que el latinoamericano es el que está más metido en este mundo, ¿no? Entonces yo creo que es una mezcla de ambos públicos, tanto el norteamericano como el latinoamericano también. Sí, yo pienso que por la temática de Breaking Bad hay un público latinoamericano, como ya sabemos, pues la droga juega un papel importante, pues no en la cultura, pero sí en la realidad de, de los países de Latinoamérica y pues también de Estados Unidos. O sea, como dice Ángela, en la actualidad la metanfetamina está jugando un papel importante en la sociedad americana, entonces es un tema que le concierne a los habitantes de Estados Unidos. Además, otra cosa que hay que agregar es que cuando salió Breaking Bad estaban en este momento la crisis mundial, ¿no? Entonces Estados Unidos la tasa de desempleo estaba subiendo altísimo, entonces todo esto da como para que la serie y el personaje sobresalgan, ¿no? Porque hace lo que hace, que es, pues no tengo plata, estoy en el mundo, pues voy a meterme Sí. en este mundo que me da dinero harto y fácil. Vamos a hablar por qué estas tres series son televisivas. Vamos a empezar con Breaking Bad. Pues Breaking Bad tiene un desarrollo de personajes el cual la hace muy televisiva, porque si fuera una película no se podría contar tantas subtramas que tiene esta historia. Además, sería muy difícil mostrar en 2 horas como un personaje podríamos decir que bueno o correcto se transforma en un narcotraficante despiadado. Ujú. Sí, o sea, yo creo que es muy difícil contar con tantos detalles porque pues no solo rodea, o sea, la serie no solo está centrada pues en Walter, que es el personaje principal, y en Jesse, que es el socio, sino que también lo que lo rodea a él, que es su familia, la mujer que está embarazada, el hijo que está enfermo, y además también es importante ver no solo la evolución del personaje, o sea, del tipo correcto, como tú lo decías, al narcotraficante malo, sino también cómo va evolucionando su enfermedad, ¿no? Sí. Y pues... Bueno, en Homeland es un caso muy parecido al de Breaking Bad, porque aquí hay un desarrollo de personajes muy grande, pues en especial con Brody, que es una cosa muy parecida a Breaking Bad, que es pasar de un punto que es ser americano a otro que es pues visto por mucha gente terrorista, que es ser como partidario de las fuerzas, bueno, de la cultura talibán y... Incluso, pues, como tú le decías, es muy parecido a lo que se ve en Walter, porque saber que él estuvo luchando en la guerra, pues por su país, ¿no? Porque es que fue un prisionero de guerra, y luego ver la transformación, cómo es que un héroe norteamericano llega a ser parte del grupo terrorista como más perseguido en el mundo. Sí. Pues es muy difícil contarlo en 2 o 3 horas. O sea, tiene que verse una evolución como muy detallada y constante de los personajes, tanto de Brody como de Carrie, ¿no? En su Sí. romance. Sí, bueno, ahora vamos a hablar de Game of Thrones, de un tema que es pues un poco complicado, porque Game of Thrones, como lo hemos hablado en clase, tiene un presupuesto de cine. De hecho, cada capítulo de la primera temporada cuesta $6 millones, y para televisión es algo, pues, algo que no es normal, que es algo fuera de lo común. Y pues, lo televisivo, como lo hablamos anteriormente, pueden ser los cliffhangers, pero hay artes, hay locaciones, hay producción que muestran que Game of Thrones es contenido para cine, pero también tiene cosas de televisión. Sí, o sea, contar toda esa historia que pues en sí es compleja, ¿no? Por todos los personajes que esta abarca y la temática que abarca, pues es muy difícil contarla, no sé, aunque sea una trilogía, es muy difícil contarla porque es muy densa. Entonces también se tiene que ver como
en cada capítulo, en cada temporada, qué es lo que va pasando con estas historias en la lucha por el poder, qué es lo que pasa con cada personaje, qué es lo que pasa con el rey, ¿sí? El rey, Lannister. Pues, o sea, es que son muchas cosas para una película, o de hecho para una trilogía quedaría Corta. muy corta. O sea, no se sentiría como la esencia, ¿no? De lo que muestran en la serie, que uno lo siente como, digamos, esa guerra que está viva. Pero, digamos, en 2, 3 películas, pues se perdería todo eso. Sí, de hecho, se perdería la esencia del libro y pues es de lo que mucha gente se queja cuando traspasan una película al cine, que se pierde la esencia. Entonces yo pienso que la verdadera esencia de Game of Thrones podría estar en la televisión.